Más Vélez, gracias por estar bienvenido. No, gracias por la invitación, perdón por el resfrío. Buenas noches. No, estamos todos iguales. Yo estoy, no sé cómo estoy de pie todavía. Acabamos de decir que estamos para la enfermería, así que lo sumamos, no hay problema. Somos tres. Bueno, el Consejo de la Magistratura, yo decía, lo ponía simple, pero selecciona a los jueces, sanciona a los jueces, determina el presupuesto del Poder Judicial. O sea, si hay un órgano relevante para poder accionar y de ese modo tener mejor o peor justicia, finalmente es el Consejo, ¿o me equivoco? Es uno junto con la Corte y las propias cámaras y los propios jueces. Lógico. Es uno. Obvio, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen muchísimo para decir. De hecho, correcto, pero un juez se aparta de la conducta apropiada, los que juzgan esa conducta inapropiada son ustedes. perfectamente. Y los que establecen las reglas que usamos para juzgar son los legisladores. Es el Parlamento el que te dice, bueno, en estos casos corresponde una sanción pecuniaria, una multa, en estos casos corresponde abrir un procedimiento de jury para una eventual destitución. Por eso el diseño de la política judicial y del funcionamiento del Poder Judicial es complejo e intervienen los distintos poderes del gobierno y dentro del Poder Judicial distintos órganos. Con esto en ningún caso quiero diluir la relevante responsabilidad que tiene el Consejo, tanto en el procedimiento de selección como en el procedimiento disciplinario, como en materia de administración. Lo que quiero poner la luz es sobre aquellos otros factores que a la hora de hacer discusiones más de política judicial, en términos más agregados, con una visión más macro, más propia del debate público, democrático, eventualmente el debate periodístico, es necesario poner de relieve. Es decir, si nosotros nos preguntamos cuáles son los criterios que utilizamos para seleccionar un juez, en el procedimiento ese interviene el Congreso cuando regla el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, interviene el Consejo cuando aplica esas normas, en el procedimiento de selección interviene el Consejo, el Poder Ejecutivo y el Senado cuando presta acuerdo. Entonces, depende a dónde pongamos la luz, depende cuál sea, cuál de todos estos procesos sea el que queramos identificar como relevante a la hora de pensar la necesidad de hacer ajustes, de producir cambios, de conseguir ganancias o mejoras en términos de la calidad de trabajo de los órganos de la Administración y del Estado, es lo que tendremos que mirar. Por ejemplo, la labor del Consejo es muy importante a la hora de llevar el expediente en concreto de selección de un magistrado. Es quien, en definitiva, establece las razones de mérito que dicen que vamos a habilitar al Poder Ejecutivo y al Senado a elegir entre estos tres y solo entre estos tres que van en la terna. Ahora, el resto de los poderes interviene a la hora de definir qué es un buen juez. Si vos mirás la Constitución, mirás la ley, mirás el reglamento del Consejo, yo te desafío, busquemos una definición positiva que diga qué es un buen juez. Los profesores de Derecho que nosotros convocamos para seleccionarnos saben que es un abogado, un graduado de Derecho, versado en temas de la competencia del juzgado que estamos para el cual estamos seleccionando aspirantes a jueces. Entonces habrá mucho de civil, patrimonial o civil de familia, de derecho penal. Ahora, una definición de qué es un buen juez, en términos de la administración del juzgado, en términos de la conducta que se espera de él, en términos de los modos y las formas en los cuales va a resolver cada uno de los conflictos que se le ponen a consideración, es una deuda que creo que tenemos pendiente. Sí, doctor, hace poco ustedes en el Consejo decretaron la emergencia judicial, mal llamada emergencia judicial, porque en realidad es la emergencia edilicia y tecnológica, ¿no? Y en ese sentido también el diputado Tonelli hizo una presentación para hacer una modificación, que creo que lo tienen que tratar en un plenario todavía, la modificación de las partidas, porque la Corte recibe mucho más de lo que recibe el Consejo de la Magistratura, que en realidad es el que administra el Poder Judicial, ¿no? Sí, bueno, dos dimensiones distintas, ¿no? Primero, la emergencia. La emergencia lo que reconoce es que tenemos algunos conflictos que necesitan ser atendidos de manera inmediata en relación a algunos edificios, están identificados y para los cuales la declaración de emergencia lo que supone es alivianar los trámites de contratación. Siempre que uno aligera las normas de contratación, hace alguna transacción en relación a la transparencia que garantiza el cumplimiento de la normativa más exigente en materia de contrataciones públicas.
Lo mismo acontece en temas de informática. Otra dimensión es la que plantea Pablo y que tiene que ver con que a lo largo de los últimos 10 años el Consejo de la Magistratura se ha mostrado deficitario, los salarios participan sobre el presupuesto, no sobre el total del gasto erogado en un 97% del presupuesto del Poder Judicial, lo cual da la pauta de cuál es la capacidad que tiene el Consejo o todo el Poder Judicial, para expresarlo más claramente, de atender estas problemáticas, la edilicia, la informática, porque en definitiva cuando uno enuncia el problema presupuestario en términos del presupuesto del Consejo de la Magistratura, uno esconde la realidad de que las 1000 y pico de unidades jurisdiccionales, cámaras, juzgado de primera instancia y la unidad de apoyo administrativo, que es el Consejo de la Magistratura, son atendidas con el 2.93% de los recursos y por una decisión en su momento del Poder Ejecutivo, que habrá atendido a las particularidades de la época, pero que evidentemente a lo largo de los últimos 10 años ha quedado descalzada, el 0.57 atiende las erogaciones de la Corte. La verdad que yo entiendo que la vocación de la Corte como cabeza presupuestaria del Poder Judicial y la del Consejo es la de cooperar, que es importante la discusión que plantea Pablo, porque como decía antes, hay una discusión parlamentaria necesaria, hay una evaluación, digamos, en términos generales del desempeño del Poder Judicial, poniendo luz en la cuestión administrativa, en el procedimiento de selección y en el procedimiento disciplinario, en donde, por la escala de los problemas que estamos discutiendo, sin eximir de responsabilidad ni al área de administración de la Corte, ni al Consejo de la Magistratura y su área de administración, ni al Poder Ejecutivo, hay seguro necesidad de revisar algunas reglas de juego en términos de recomponer la relación entre el Poder Judicial y la opinión del grueso de los argentinos. En ese sentido, digamos, con Lourdes, que es la doctora, la besada, la circunscripta lo legal, y con Nacho más propensos a ir a buscar en el sentido común alguna respuesta que a veces la ley no da, la verdad es que van a tener que buscar reglas de juego que sean más acordes a los tiempos. Y me alegro de escucharlo a usted. Quiero decir, da la impresión que la cancha en la cual están jugando el partido va a tener que ser modificada para tener más efectividad y para estar más al conteste de la demanda ciudadana. Porque la verdad es que es imperdonable que en estos tiempos haya tanta dispersión y al mismo tiempo tanta mora en la ejecución de un proceso. Porque la dilación del proceso convierte, siempre lo digo, un proceso penal convierte al inocente en culpable y traduce al culpable en un tipo libre. Sí, precisamente. Por eso digo, cuando marcaba la discusión en distintos niveles, repito, no quería eximirnos de ninguna responsabilidad. Si los sistemas informáticos que contratamos funcionan mejor y resuelven problemas, es muy probable que nosotros como Consejo de la Magistratura o la Corte, por la parte que le toca, mejoremos esa relación del Poder Judicial y de la justicia con el ciudadano común en Argentina. Porque rapidez, proximidad, objetividad a la hora de atender las distintas cuestiones que se le ponen a consideración al Poder Judicial son demandas que uno ve en cualquier estudio que encuentre. Ahora bien, es muy probable que alguna de estas cuestiones exijan una mirada un poco más abierta. El Congreso está discutiendo hoy una reforma procesal civil que le acaba de remitir el Poder Ejecutivo. Aprobó hace 4 años con una composición anterior y en ocasión de un Poder Ejecutivo anterior a una reforma procesal penal, en los dos casos avanzando hacia la oralidad, garantizando una mayor proximidad del juez con las partes y los hechos de la causa. Muy necesario. Que eventualmente nos desafía y nos interpela en el sentido de volver a calcular cuál es la cantidad necesaria de unidades jurisdiccionales que necesitamos, cuántos juzgados, cuántas cámaras, buscando una relación de proximidad mayor entre el juez y cada uno de los asuntos que se le someten a consideración. Y en ese sentido es cierto que la política tiene la mora de pedirle a la justicia celeridad, pero al mismo tiempo tiene en el Senado los pliegos, muchos de los cuales fueron elevados por el Consejo de la Magistratura, validados por el Poder Ejecutivo, enviados y no terminados de aprobar. Por lo tanto, muchos juzgados están siendo subrogados o vacantes, son subrogados por consecuencia por otros jueces que se sobrecargan más de lo que ya están cargados en la tarea cotidiana. Y a veces jueces que están en una provincia que tienen que atender casos de otra provincia. Sí, claro. Bueno, en el interior, que es muy habitual. En aspectos, además, donde no hay tiempo que perder, por caso, discusiones de familia o juzgado de familia. Sí, claramente, o juzgados penales, o el problema de la atención de las ferias en su oportunidad. Sí, es cierto, hay unos 124 expedientes, es decir, propuestas remitidas por el Poder Ejecutivo que están pendientes de acuerdo en el Senado de la Nación. La verdad, por lo que uno lee en los diarios, es de esperar que en el transcurso de los próximos meses eso reciba tratamiento por parte del Senado
recibirán acuerdo o no. Y en el tema hay algo que a mí me llama la atención, que no pasa acá en Buenos Aires, pero sí pasa en el interior del país. Por ejemplo, para hacer algo claro, en Santa Cruz, la segunda instancia está en Comodoro Rivadavia. O sea, alguien de Río Gallegos tiene que hacer 1.200 kilómetros para ir a una segunda instancia. Sí. O sea, las distancias son... Sí, uno no tiene esa Alguien de Tierra del Fuego, de cualquiera de sus ciudades, el acceso a la justicia cada vez es a, más reducido. A Comodoro Rivadavia. Claro. En ese caso, caben dos caminos que no son incompatibles. El Congreso ha venido habilitando nuevas instancias jurisdiccionales para asegurar mayor proximidad. También sabemos que el uso intensivo o la aplicación intensiva de tecnologías al proceso judicial va a ir dando otras oportunidades de resolución de estos problemas. Quiero preguntarle, ¿me acepta una especie de ping-pong rápido? Sí. Si yo busco el nombre de Juan Pérez, Sí. ¿usted sabe si tiene causas penales, no, cómo es el discurrir, etcétera? ¿Eso está hoy informatizado o no? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Yo entiendo que sí, sí. Cámara por cámara, la información para conocer, digamos, quién es parte de un expediente y siempre que la información sea pública. Sí, no, por eso. Correcto. Información pública, por un lado, primer tema. Segundo, cámara por cámara, hay registro de quiénes son las personas que están sometidas a proceso en materia penal o que son parte de un proceso civil o comercial. Sí, eso sí. Eso sí. Sí. El sistema, bueno, hay restricciones fuertes de acceso, digamos, a la información del sistema, pero nosotros, en términos de nuestra participación en la administración de los datos estadísticos del Poder Judicial, lo que sí vemos es que, bueno, que hay un trabajo para generar incentivos positivos a favor de la carga de la totalidad de la información. En el sentido de que quizás vos, pero sí, digamos, en el inicio del expediente encontrás un nivel de carga del 100%, eventualmente para otros movimientos procesales de distinto rango en el transcurso del proceso puede que tengas un nivel de carga menor, pero cuando llega el momento de actos relevantes al final sí encontrás niveles de carga. Le digo un caso concreto. Alguien está litigando en una jurisdicción y aparece por cualquier motivo alguna especie de intentar que ese mismo litigio se produzca en otro, buscando el forum shopping, como le llaman, habitualmente buscando un juez amigo. Cuando llega ese juzgado, tiene que actuar otro juzgado, pedirle que desista de actuar porque ya está actuando él. Eso es porque no tiene información. Porque si no, si hubiera información, carga los datos, viene Juan, pide cosa, está cargado, lo exime. No, porque las contiendas negativas de competencia las resuelve el superior. Siempre. Nuestro sistema de justicia, claro, es que la Cámara, o eventualmente alguna instancia superior a la Cámara, resuelve esa contienda negativa. Antes de la pausa... Tuviste un caso resonante hace poco en todos los diarios, que es Ercolini contra Ramos Padilla, por dos hechos similares, uno que estaba presentado en Capital y otro estaba presentado en Dolores. Bueno, y ahora esta semana justamente la Cámara Federal también en un apartado, que es la causa que tiene por Lignani, que es una causa de Ramos Padilla, le están pidiendo a Ramos Padilla que se inhiba también, y fue la Cámara. Así que esa causa... La Corte recibe en la Argentina 1.200 demandas por año, en Estados Unidos 80, se han acumulado pendientes de manera enorme en la Corte. Hay algunos que plantean que restringir el acceso a la Corte. No todo el mundo puede llegar a la Corte, digamos. ¿Se piensa en algo así? ¿O usted cree que hay que restringir o no es restrictivo al respecto? La propia Corte está pensando en algunas alternativas que saquen algunos temas del ámbito de la Corte. Le acaba de dictar dos sentencias en fecha reciente, transfiriéndole algunos temas que han sido materia de la Corte al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo. No hay que olvidarse que la justicia argentina tiene esta situación particular en la cual casi el 45% de los tribunales que funcionan en jurisdicción federal son juzgados nacionales de la capital federal. Entonces, es muy probable, o por lo menos todos los que comentan en doctrina y participan de distintas actividades de esas propias de los abogados y juristas, especulan con que la Corte va a continuar este camino, profundizando la transferencia de competencias de la Corte o reconociéndole mayores competencias al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, me tengo que ir a la pausa. ¿Se puede quedar unos minutos más? Sí, sin problema. No, gracias por la invitación a quedarme unos minutos más. Además es vicerrector de la Facultad de Derecho, por lo tanto, me parece que también hay algunas cuestiones que hablan de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, por lo tanto me parece hay algunas buenas noticias en relación a esa universidad. Bueno, un ratito en la sala. Tenemos algunos minutos más, pero pocos, así que aprovechemos. Sí, como te decía, el doctor es vicerrector de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y hay una novedad que me parece para la gente del interior, sobre todo, que tiene que ver con la inscripción, que ha cambiado la modalidad, ¿no? Que antes tenías que venir a Buenos Aires, hacer todo para el CBC. Ahora, ¿cómo es?
Ahora, a partir de febrero o marzo del año que viene, aspiramos a que las inscripciones puedan hacerse de manera virtual, a distancia. Eso va a ser un cambio bastante relevante para la universidad, que yo creo que marca un principio de un camino en el cual en plazos cortos la UBA va a ir poniendo en el mundo virtual muchas de las transacciones, de las interacciones que hace con sus estudiantes, con sus docentes, muchas más de las que hoy ya tiene, ¿no? Así que creo que ese es el futuro que se viene. Lo nombrábamos recién para el Poder Judicial, cabe nombrarlo también para la universidad. Además, hay un intercambio, digamos, virtuoso, ¿no? En relación a los usos de los edificios, el tiempo de la gente, en la medida en que uno aplica intensivamente tecnologías. Más, si querés y lo medís, en términos del impacto ambiental que tiene el aplicar intensivamente tecnologías y digitalizar los expedientes en la Universidad de Buenos Aires, cosa que hizo el Rectorado y el Consejo Superior de la Universidad a fines del año pasado, principio de no recuerdo bien, es gigantesco, porque imagínate el expediente de veterinaria del concurso que va y viene al rectorado 4 o 5 veces en un camioncito, más la cartulina, el papel, la tinta, la energía consumida para imprimir esas páginas. Todo eso cabe eliminarlo de la cuenta de la huella de carbono de la UBA. ¿Por qué? Porque pasamos al mundo virtual las transacciones, al margen de transparencia, celeridad. Hablando de eso, los papeles arriba de los despachos de los jueces, fiscales, los expedientes, que lo estén cosiendo todavía como ocurría hace 150 años, me parece un dislate, un atraso descomunal, bien descriptivo, tristemente, de lo que no se pudo, no se quiso, no se supo cómo desde la política mejorar. Sí, bueno, ese es un tema, como decía, hay algunas cuestiones en las cuales... Es un espanto, ¿eh? Sí, no, sí, no, sí, es totalmente. una cosa... porque yo pienso en el juez que tiene que tomar las resoluciones, además. Hasta es incómodo para él. La dilación de los procesos, dar vista a tal, dar vista del expediente a tal otro, va, viene. En un año y medio por allí no se tomó ni siquiera ninguna resolución por cumplir con todos los pasos legales. En algún momento va a tener que ser al pan pan y al vino vino, qué sé yo, 48 horas, 72, tome señor, resuelva, punto. Se acabó. Sí, exactamente, pero creo que eso rige para todo el sector público, para el Poder Judicial, para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, para algunas instituciones que integran el sector público nacional, por ejemplo la universidad pública. Las ganancias que vos tenés en la medida en que apliques intensivamente tecnologías, en eficiencia, en transparencia, son gigantescas. Por ejemplo, en la medida en que vos tengas el expediente en digital, hay intervenciones de las áreas técnicas en un procedimiento administrativo que se pueden hacer al mismo tiempo. O sea, el área de jurídicos puede dictaminar, mientras el área de presupuesto está viendo si están los recursos, mientras el área técnica informa si la contratación es y entonces no depende razonable de que o no. El expediente llegue porque lo está mirando otro para poder resolver. Nacho, querido. Sí, le quiero consultar por todos estos cambios políticos que se viven y el efecto que tienen en la justicia. Algunos dicen que para evitar esos banquinazos, si se quiere, de los jueces y demás, sería oportuno ponerle un tiempo, un mandato a los jueces, que los jueces tengan un periodo. En algún momento lo quiso hacer Cristina Kirchner. ¿Qué opinión tiene usted respecto a limitar la duración del juez en un cargo? En principio yo creo que estamos en un momento de la Argentina en el cual apegarnos a las normas constitucionales vigentes parece más sabio que imaginar, que crear o trasladar a la Argentina institutos harto novedosos. Eso siempre supone algún nivel de tensión a la hora de ir al tema concreto. Entonces, si uno mira las encuestas que se han publicado en los últimos días, así como hay preocupación por cierta distancia, demora o falta de objetividad del Poder Judicial, también hay dudas en relación a la idoneidad y al apego a las normas de muchos de los jueces. Ahora, la verdad que arrancar este planteo diciendo, entonces removámoslos a todos para volverlos a designar, olvidándonos de que la garantía de estabilidad en el cargo tenía por objeto asegurar la objetividad de los jueces, es correr un riesgo altísimo. Es peor. Decir, mi mecanismo de revisión o de revocatoria de la designación del juez va a ser mucho más laxo, sin apego a la defensa en el proceso, sin tener un sistema arreglado y exigente, digamos, produce el riesgo de que el resultado sea peor, digamos, en el sentido de que en la medida en que uno flexibiliza todas esas normas, no hay garantías de que sean los malos los perseguidos, los malos los excluidos. Ahora, ¿y cómo se sale de esto? Porque es indudable que los jueces banquinean todo el tiempo. Se está por ir Cristina, hasta que se fue Cristina no investigaban nada, después investigaron todos.
Cuando empezó a haber posibilidades electorales para el Frente de Todos, bueno, frenaron todo. Es indudable y eso es parte del desprestigio que tiene no la gente sobre algún juez determinado, sino sobre toda la justicia, que hay muchos buenos jueces también. Sí, bueno, entonces no hablamos de la justicia del trabajo, no hablamos de la justicia comercial, no hablamos de la justicia civil, no hubo ninguna mención a la justicia contencioso administrativo, ni siquiera el penal económico, hablamos en particular de la justicia criminal, claro, criminal federal. Bueno, los mismos temas de Comodoro Pi tendrán su reflejo en Salta o en Córdoba o en Tierra del Fuego, en Comodoro Rivadavia, pero para el caso de nosotros los porteños y los diarios y la televisión de Capital, yo creo que está en ser más exigente con la aplicación de las reglas, de las competencias que tenemos vigentes. Eventualmente, como decíamos antes, revisando las reglas. Hay discusiones pendientes. Por ejemplo, nosotros hemos aceptado un límite que casi todos los abogados hemos entendido, y la prensa especializada y los estudiosos o los investigadores especializados en temas judiciales hemos entendido que era valioso respetar, que es el Consejo de la Magistratura, en ejercicio de su facultad disciplinaria, no se inmiscuye con el contenido de las decisiones de los jueces, ¿no? Para tocar un tema que cada vez que lo planteamos o se plantea en términos de pongámoslos en crisis, hagámoslo materia de discusión, genera fuertes reacciones en el sentido de defender que es materia del juez y de las instancias de revisión, hasta la Corte si corresponde, el contenido de la sentencia de los jueces. Bueno, nos animamos nosotros a cambiar esa regla que dice que el que tiene la potestad disciplinaria, que es el Consejo, no puede meterse con el contenido de las sentencias. Por algunas situaciones nosotros estamos dispuestos a correr el riesgo de tirar al chico con el agua de la bañera en ánimo de vaciarla, en esa vieja metáfora de las discusiones políticas de la Argentina. Bueno, esas son las discusiones que tenemos pendientes. En ningún caso eximiendo de responsabilidad a cada uno de los que tiene una tarea para cumplir. Porque muchas de esas cuestiones de las que hablamos están todavía pendientes de resoluciones importantes, importantísimas de instancias superiores. Así que yo, para empezar, esperaría a que el sistema nos dé algo más de claridad. Quizá ahí sí hay una deuda grande y tiene que ver con el tiempo, ¿no? Sí, y con los compromisos de las prácticas también políticas, porque Nacho, vos diste cuenta acá, y ya lo despedimos. Más veces gracias por este ratito. No, gracias por la invitación. Enormemente generoso, ¿eh? Sí. Por venir un viernes y demás. Hay buenos amigos que me estaban escribiendo ahí, suyo parece, que le mandan muchos saludos. Bueno,